Katherine Gregg y los adelantos para que participen desde ya. Al que madruga, Dios lo ayuda. Vamos ahora a otros temas y queremos también contarles de lo que está pasando en el país. En la actualidad, hoy detenemos un momento el corre-corre del día a día para poder revisar una noticia a profundidad. ¿Qué está pasando con los pacientes renales, sobre todo con quienes han ido al ICS esperando la ayuda médica necesaria? Parece ser que hay complicaciones en ese sentido, así que tenemos ya al experto en nuestros estudios. Se trata de David Gaitán, de Acción Ciudadana, que ha llegado para hablarnos de la situación de los pacientes renales en el Seguro Social y las denuncias que están incrementando recientemente. Mario, inicias con la entrevista. Así es, porque es una situación que ha evidenciado una vez más corrupción, tráfico de influencias, y aquí estamos hablando de que se afecta a pacientes con enfermedades crónicas. David Gaitán, de Acción Ciudadana, cuéntanos ¿cómo llegan ustedes a esta investigación? ¿Cómo detectan que esta empresa que ha contratado el ICS pues realmente no está apta para brindar este tipo de servicios médicos como es la diálisis? Bueno, buenos días Mario, buenos días Celsa. Sí, este problema inicia el año pasado cuando el ICS decide sacar a licitación los tratamientos de diálisis y diálisis peritoneal y dentro de ello decide entonces el cambio de empresas. De una empresa que ya venía prestando el servicio para el ICS de aproximadamente 5 años, donde los pacientes no tienen ninguna queja, los pacientes ellos mismos nos han dicho han sido bien atendidos, estaban siendo bien atendidos, tenían el tratamiento adecuado. Sin embargo, el ICS decide cambiarlo. Pero para nuestra sorpresa, cuando empezamos a revisar el expediente del tratamiento ambulatorio de diálisis peritoneal, empecemos a encontrar una serie de anomalías dentro del expediente, dentro de ellas que la empresa que actualmente está prestando el servicio y que le fue adjudicada, resulta que no tiene instalaciones en Guatemala y no tiene un centro de diálisis. El centro de diálisis, los pacientes que reciben el tratamiento ambulatorio deben de acudir una vez al mes a un centro de diálisis para mantener observados, recibir el medicamento adecuado, que se les realicen exámenes de laboratorio. Sin embargo, esta empresa, que es mexicana, no tiene en Guatemala sedes ni tiene centro de diálisis, por lo que decide subarrendar parte de las instalaciones del Hospital Las Américas, y lo que agrega entonces dentro del expediente es un contrato privado entre dos empresas privadas donde dice que la que se compromete a suministrar todo lo que es requerido por el ICS es la otra empresa que no está firmando el contrato con el ICS, ¿verdad? Lo cual pone en gran riesgo entonces al Estado de Guatemala, porque hay un desconocimiento primero de los pacientes de qué es lo que va a suceder, y también hay una falta de autoridad por parte del gobierno, porque aquí entonces el gobierno va a fiscalizar a la que firmó el contrato o a la que verdaderamente está prestando el servicio. David, tú nos contabas hace un momento fuera del aire que esta empresa ya trabaja en México y también tiene irregularidades en el trabajo que ha realizado hasta ahora. Sin embargo, ustedes han tenido acercamiento ya como Acción Ciudadana con la gente del ICS para saber por qué se tomó esta decisión, porque acá lo que está marcando es un caso de corrupción, de tráfico de influencias y una serie de cosas que no solamente es con que nos roben dinero, lo cual nos duele, pero se está hablando de la vida de pacientes renales que no están siendo atendidos como merecen y como se espera que el Seguro Social pueda hacerlo. Dinos de estos dos temas. El primero de ellos, las denuncias que puedan existir contra esta empresa en México, y la segunda, el acercamiento que hayan podido tener o que no hayan tenido todavía porque no se los han permitido con las autoridades del ICS. Bueno, efectivamente esta empresa, pues a nosotros nos han llegado noticias que en México, cuando entró a operar y también en el tratamiento de pacientes renales, ha tenido fuertes señalamientos e incluso por mala prestación de servicios a los pacientes. Nos han dicho también en cuanto al medicamento que suministran, que tiene que ser evaluado en cada uno de los países para ver si corresponde a las necesidades que tienen los pacientes. Lamentablemente el ICS ha mantenido un silencio respecto a todo esto. Lo único que ha hecho es decir que todo lo que se están diciendo los pacientes o que lo que estamos diciendo nosotros no es cierto, que no hay tal cantidad de pacientes infectados como nosotros estamos diciendo, pero no argumenta y ni siquiera demuestra por qué adjudicó en base a un contrato privado, a pesar de que las bases de licitación no se lo permitían, no lo establecían, por qué hizo esta adjudicación y sobre todo cuáles son los informes luego que se dan de seguimiento, porque el problema se incrementa cuando en el mes de febrero
el ICS, mediante una prórroga que había decidido darle, que esto es importante mencionarlo, había decidido darle una prórroga a la empresa anterior. ¿Por qué? Por el hecho de que la nueva empresa no estaba preparada para empezar a prestar el servicio. Entonces lo que hicieron es prorrogar el servicio por 6 meses más para darle chance a esta empresa a que de alguna manera instale sus oficinas e instale la capacidad. En el mes de enero decide cortar el servicio que tenía con la empresa anterior y empieza a funcionar esta empresa. Nosotros hemos ido a las instalaciones del Hospital Las Américas, que es donde se está prestando el servicio. Básicamente el subarrendamiento consiste en 3 habitaciones. No los están atendiendo médicos nefrólogos, no hay especialistas en nutrición que les están atendiendo. Lo único que están haciendo es hacerles el cambio de línea, es lo que conocen los pacientes, que es un cambio de catéter, que es donde los pacientes se suministran el medicamento. Están haciendo esto y han empezado a surtir. Nosotros tenemos un listado que nos han hecho por las llamadas de la línea gratuita que tenemos, 33 pacientes infectados. El ICS dice que no es cierto, sin embargo no desmiente con cuál es el número de pacientes que están infectados. No sabemos si esto se debe estrechamente al cambio de empresa o no. No somos médicos, esto es algo que el ICS debe de aclarar. Hay 3 pacientes que han muerto y que han muerto luego de que han sido remitidos a esta nueva empresa que está prestando el servicio. David, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Qué monto fue el que esta empresa cobró por este... No le podemos llamar servicio, o sea, por esto. Pues. El contrato. Claro. Sí. El contrato equivale a 116 millones de quetzales. Para qué es lo que tiene que hacer esta empresa, que está dentro de sus responsabilidades. Bueno, primero contar con un centro de diálisis, que como les he dicho, no cuenta con un centro de diálisis, y tiene que repartir el medicamento de manera ambulatoria, es decir, en la casa de cada uno de los pacientes, el suministro que se van a poner durante cada mes. Esto no está pasando tampoco. Nosotros tenemos fotografías donde los pacientes, luego que se van del Hospital Las Américas, están llevándose el medicamento en sus propios carros. Incluso yo conversé con una señora anciana, por cierto, que tuvo que pagarle 150 quetzales a un taxista para que se llevara el medicamento. Todas estas fotos, todas estas fotografías, todo el expediente ya lo tienen las autoridades. Le hemos solicitado a la Contraloría General de Cuentas que intervenga de manera inmediata para que realice una auditoría especial sobre este caso y que verifique si la empresa cumplía o no con los requisitos para que le fuera adjudicada. Le hemos remitido ya toda esta información de los pacientes infectados, los pacientes fallecidos, al Procurador de los Derechos Humanos, quien está elaborando también un informe, y los pacientes pues básicamente lo que están pidiéndole a la Junta Directiva del ICS es que suspenda de inmediato el contrato que tiene y que elabore una nueva licitación, pero sobre todo que se garantice el tratamiento de los pacientes renales. Un paciente renal que no se aplica el tratamiento durante 2 días corre el riesgo de morir. Y bueno, ya dijiste tú, hay 3 personas fallecidas y podría haber vinculación con esto. Ahora, tú mencionabas hace un momento de las autoridades de la Junta Directiva del Seguro Social que tiene que evaluar ciertas cosas, pero ¿existe algún tipo de denuncia o alguna razón para que se cortara la relación con la empresa anterior? Porque pareciera que no hubo en realidad ningún tipo de denuncia o de situación compleja. Haz de cuenta que se acumularan denuncias por mal servicio o cosas por el estilo. Y la otra, ya han hecho investigaciones ustedes. La suspicacia es lo primero que salta a la mente. ¿Quién se está beneficiando de esto? Juan de Dios Rodríguez, su junta directiva. ¿Quién se beneficia? Bueno, respecto a lo primero, pues definitivamente que el ICS, o sea, tiene una responsabilidad plena sobre lo que está pasando, y las autoridades, tanto el Ministerio Público, debe de investigar a qué se debe la muerte de estas 3 personas, porque puede existir una responsabilidad directa del ICS si es que se llegara a comprobar dentro de una investigación penal. No sabemos directamente quién es quien se está beneficiando. ¿No han encontrado un vínculo de esa empresa con alguien aquí en Guatemala? Esta empresa es una empresa muy reciente. Y hemos de decir que el cambio de proveedor no sucedió únicamente para este tratamiento ambulatorio. Existe también el tratamiento de hemodiálisis, que eso es que el paciente asiste a un centro de diálisis 3 o 4 veces por semana, y ahí lo conectan a unas máquinas y pues recibe el tratamiento de hemodiálisis. Ahí también ha habido un cambio de proveedor para empresas que son realmente recientes en Guatemala, pero que sobre todo, que es importante mencionarlo, inician con esta nueva gestión de gobierno. Inician el Droguería Pisa de Guatemala, que es quien está prestando el servicio de diálisis peritoneal. En este gobierno empieza a adquirir algunas compras directas muy pequeñas, o sea, nada sobresaliente dentro del Estado, y de esas
compras directas pequeñas, pasa a tener un contrato de 116 millones de quetzales, y es algo que, como nosotros dijimos la semana pasada, interpelamos públicamente al ICS para que dé las explicaciones, no a nosotros, que le dé las explicaciones a los pacientes de por qué tomó la decisión. Si lo que tú decías es muy importante, no existía ninguna queja respecto a la empresa anterior. Acá el argumento de la Junta Directiva del ICS ha sido que la empresa Droguería Pisa de Guatemala ofreció un mejor precio. Esto es cierto, pero sin embargo es relativo, porque hay aproximadamente 10 millones de diferencia entre una oferta y otra. Sin embargo, esta empresa no cuenta con las instalaciones adecuadas, no está atendiendo a los pacientes que tienen infección, sino que los está remitiendo al ICS. Entonces, habría que evaluar si realmente es más barato para el Estado de Guatemala, y el argumento de la Junta Directiva ha sido que acá lo que debe de prevalecer es el precio, y se les adjudicó porque era más barato. Sin embargo, nosotros tenemos otros 2 concursos, hablando también de tratamientos con pacientes renales del año pasado, donde se le adjudicó a estas empresas a un precio más elevado. Entonces, no necesariamente es cierto que se aplica el criterio de que se adjudica a la empresa más barata. Por precio. Ahora, David, ¿cómo han ustedes sabido que haya fallecido gente por la negligencia en cuanto al servicio que da esta empresa? Bueno, nosotros, recordarles que nosotros tenemos un centro de asistencia legal, y ahí tenemos una línea telefónica gratuita a la que recibimos constantes denuncias sobre hechos relacionados con corrupción. Acá, como hemos tenido un acercamiento con 2 asociaciones de pacientes renales, ellos le han informado a los pacientes que pueden comunicarse con nosotros y a partir de ahí denunciar lo que les esté sucediendo, deficiencias en el servicio, y pues es a través de esta línea telefónica gratuita y a través de visitas que hemos tenido donde los pacientes nos han llegado a contar lo que está sucediendo. El ICS ha dicho que esta es una guerra de empresas, y donde nosotros estamos accediendo a participar de esta guerra que hay entre empresas. Esto no es cierto. Lamentamos considerablemente en que el negocio, que los pacientes renales se han convertido en un negocio para el Estado de Guatemala y para las empresas, pero lo que estamos haciendo ahora es tomar declaraciones juradas de los pacientes que estamos haciendo llegar al Procurador de los Derechos Humanos para demostrarle al ICS que a nosotros no nos interesa si es una empresa o es la otra. Nos interesa la vida de los pacientes, y son ellos quienes están expresando a través de declaraciones juradas, contando qué es lo que les está sucediendo cuando están llegando a esta nueva empresa. Y ahora, un dato que es más preocupante es que están recibiendo llamadas del ICS porque hay un grupo de pacientes que, ante todo esto que está surgiendo, no quiere asistir a la nueva empresa para el cambio de línea porque tiene miedo a infectarse, y creo que es un tema válido, y lo que están haciendo por parte del ICS es llamarlos directamente y decirles que si para el 17 de marzo, es decir, en 2 días, ellos no se presentan al cambio de línea, van a perder el derecho a recibir el tratamiento de diálisis. A mí me gustaría saber cuál es el fundamento legal para que el ICS pretenda suspender un beneficio que ellos han adquirido pagando su propio servicio, porque son los pacientes quienes mantienen el ICS. Así que me gustaría saber en base a qué fundamento legal tienen ellos para amenazar a los pacientes, y los pacientes lo que nos están haciendo es que nos llaman y nos dicen: no sé qué hacer, estoy entre la espada y la pared, me van a suspender el servicio y tengo miedo de ir a contraer una infección. Y sobre todo porque estamos hablando que la diálisis no es como una gripe de que, ay, no, pues no me tomo un analgésico. No, aquí la gente se muere en horas. Pues. Ahora, David, tenemos que terminar, pero dinos 2 cosas. La primera de ellas es, en este momento, los pacientes, la mayoría, ¿está recibiendo o no está recibiendo el tratamiento? ¿Está en ese grupo que se niega a llegar, o sí está llegando porque es lo que le queda? Y por otro lado, ¿quién del ICS está hablando con ustedes, y cuál sería esa sacudida que ellos tienen que vivir para que se sienten en realidad a hablar con el Procurador de los Derechos Humanos, la Contraloría General de Cuentas? Bueno, la mayoría de pacientes ya asistió a esta nueva empresa, sí, no llegando. Tiene otra opción, ¿verdad? Es lo que le toca, como tú bien decías, y ha acudido. Hay un grupo que ha decidido no ir, pero la mayoría de pacientes que ha ido está manifestando ciertos padecimientos, como por ejemplo dolor abdominal. Nos llaman constantemente, nos dicen: mire, desde que me empecé a aplicar el tratamiento me da dolor abdominal.
Nosotros no somos médicos, desconocemos a qué se debe este padecimiento. Antes no les pasaba, sí. Lo que nos han dicho también es, bueno, pacientes infectados han habido todo el tiempo, esto no es nuevo. Eso es cierto también, pero según los cálculos que nosotros hemos visto, en otros meses, en meses anteriores, habían de 4 a 5 pacientes con infección que eran tratados por la empresa que estaba prestando el servicio. Ahorita tenemos 33 que no están siendo tratados por esta empresa, sino que los están mandando a las instalaciones del ICS, y lamentablemente no ha habido ningún mecanismo formal por parte del ICS para querer aclarar esta situación. Han habido algunas llamadas irregulares, conmigo se contactó la empresa que está prestando el servicio, pero nosotros no pensamos prestarnos a esto. Si hay una convocatoria formal por parte de la Junta Directiva del ICS de explicarle a los pacientes qué es lo que está sucediendo, por qué tomó esa decisión y escuchar a los pacientes, entonces nosotros podemos establecer un mecanismo de diálogo, pero mediante requerimientos informales o que vayamos a conocer una empresa u otra, nosotros, como vuelvo a repetir, no es un tema de empresa. ¿Se van a emprender acciones legales en este caso? Bueno, ya se hicieron algunas. Tenemos entendido que el Ministerio Público ya aperturó un expediente. Le hemos trasladado también la información al Procurador de los Derechos Humanos, quien ya remitió la información de los pacientes que han muerto al Ministerio Público. Iniciamos también ya pidiéndole a la Contraloría General de Cuentas que evalúe pues el expediente para ver si efectivamente los pacientes, el ICS podía o no adjudicar este contrato, y los pacientes están pensando seriamente interponer una denuncia penal. Sin embargo, he de decirles que la mayoría de pacientes, esta es una situación sumamente penosa, la mayoría de pacientes padecen de pobreza, muchos no saben ni leer ni escribir, así que el ICS, incluso hay un comentario de uno de los pacientes que dijo, mire, ¿usted qué prefiere? ¿Ir a un lugar sucio, así como es el ICS, o a las instalaciones del Hospital Las Américas? Por supuesto, esto es penoso, digamos, para los pacientes. Están jugando, porque es solo de apariencia. Claro. Exactamente, están jugando con la vida de los pacientes, y pues esto... O sea, las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, pero de manera inmediata. No podemos esperar más pacientes que fallezcan. Totalmente de acuerdo contigo, David Gaitán. Gracias, de Acción Ciudadana, que llega hoy a nuestros estudios para hablar de la situación que están enfrentando pacientes del Seguro Social de Guatemala, pacientes con insuficiencia renal, que ahora mismo están recibiendo el tratamiento médico con una empresa que es nueva en el mercado y también nueva en este servicio. Y hay denuncias incluso de 3 pacientes muertos por infecciones, y la investigación tendría que avanzar, Mario. Sí, lamentable. Y uno se pregunta, 116 millones de quetzales, ¿quién fiscaliza eso? Y lo ilógico del caso, Elsa Mariana, porque para otro tipo de compras, de adjudicaciones, ahí sí no importa, ¿verdad? Ahí sí no importa el precio, ahí sí no, aquí estamos hablando de personas con enfermedades crónicas que pues en cuestión de horas se pueden morir. Totalmente de acuerdo contigo. Así que, bueno, el tema ya está en la mesa. Gracias, David, por esta información. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando estemos de regreso, más noticias a las 7 AM. No se vayan.